tardes, noches o días, donde quiera que se encuentren. Mi nombre es Karina Martínez y es un gusto para mí volver a encontrarnos el día de hoy en este su espacio. La Secretaría Nacional de Educación, Formación y Capacitación Política de Morena les da la bienvenida a la sesión final del curso de formación en Derechos Humanos, Memoria Histórica e Impartición de Justicia, el caso mexicano. A lo largo de cada una de las sesiones que hemos llevado en este gran curso, pues hemos destacado el recorrido histórico y el conocimiento de las herramientas en materia de derechos humanos que nos han permitido analizar delitos derivados del contexto generalizado de violencia que hemos vivido en nuestro país. Sin embargo, bueno, el día de hoy hemos llegado al final de este gran curso que nos ha dejado grandes aprendizajes y que también nos deja múltiples interrogantes ante qué es lo que podemos hacer ante la situación que vivimos, cómo podemos pensar el derecho internacional en términos de una transición política efectiva. Tenemos muchos retos, sabemos que se requiere más allá de una voluntad política del Estado para generar justamente estos mecanismos independientes que cuenten no solo con una estructura, sino con presupuestos suficientes y con procesos de justicia transicional que sean genuinos y efectivos, ¿no? Y son no solamente simulados. La doctora Tania, en la sesión anterior, justamente nos comentaba cómo es que hemos vivido un largo periodo de simulación histórica, ¿no? Que ha permitido que múltiples violaciones contra los derechos humanos se hayan dado en distintos momentos históricos en nuestro país. Sin embargo, bueno, habría que preguntarse qué queremos y qué merecemos como ciudadanía, qué se ha hecho y qué se necesita para construir un régimen de justicia, qué importancia tiene la memoria histórica para la legítima sanción y persecución de estos delitos. ¿Es suficiente hablar con una reparación de daños a las víctimas? ¿Cuál es el camino para una transición en materia de justicia y derechos humanos? Con estas interrogantes daré paso a presentar a nuestros invitados del día de hoy en esta sesión especial que es un conversatorio. Nos acompaña, como siempre, la doctora Tania Tilano, quien ha sido la especialista a cargo de este gran recorrido de aprendizaje. Y también nos acompaña el doctor Jorge Zúñiga, coordinador general de la Secretaría Nacional de Educación, Formación y Capacitación Política de Morena. Me permitirá leer unas breves reseñas curriculares de nuestros especialistas. La doctora Tania es doctora por la Universidad de Humboldt Berlín. Su tesis de doctorado acerca de la implementación del derecho penal internacional en México la realizó bajo la tutela del profesor Gerald Guer y Francisco Muñoz Conde. Tiene un LLM por la Universidad de Ludwig-Maximilian de Múnich, donde bajo la supervisión del profesor Bernhard Suschem escribió su tesis acerca de la reforma procesal penal en México y Alemania. Tiene una licenciatura en Derecho que la estudió en la ITAM en la Ciudad de México. La doctora Tania ha trabajado en la Ciudad de México en el ámbito privado, en despachos jurídicos, así como en el ámbito público, en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Actualmente realiza una investigación postdoctoral acerca de la incorporación del derecho internacional de guerra en el Código Penal Mexicano de 1871. Sus temas de interés son la justicia transicional en México, la historia del derecho internacional humanitario y la aplicación del concepto del antropoceno al derecho penal. Bienvenida, doctora Tania. El doctor Jorge Zúñiga es doctor en filosofía por la Universidad de Frankfurt, Alemania. Es docente universitario con más de 8 años de antigüedad, impartiendo asignaturas de filosofía política, ética, filosofía social, así como otras relacionadas con críticas contemporáneas del capitalismo y problemas contemporáneos de la educación. Ha sido coordinador de varios cursos colectivos internacionales sobre filosofía práctica y teoría crítica de la sociedad en la tradición de Frankfurt y Latinoamérica, en los cuales ha participado con ponentes invitadas por algunos de los representantes más destacados de la filosofía contemporánea actual. Tal es el caso del doctor Enrique Dussel, Boaventura de Sousa Santos, Pedro Enrique García Ruiz y Adrián Arpin. Es autor del libro Enrique Dussel, Retratos de una filosofía de la liberación,
Como coordinador ha publicado los libros de Ética, el discurso, Perspectivas de sus alcances y límites. Actualmente tiene un trabajo académico y científico bastante destacado como especialista en teoría crítica social, y ha sido miembro de los grupos de trabajo que conforman el diseño y la esquematización del planteamiento curricular para la nueva escuela mexicana, propuesto por la Secretaría de Educación Pública en este año. El 2020 fue coordinador de educación de la Secretaría Nacional de Educación, Formación y Capacitación Política de Morena, y actualmente, bueno, es el coordinador general de esta misma secretaría. Para mí es un gusto tenerlos el día de hoy con nosotros. Bienvenidos a este su espacio. Este va a ser un conversatorio sumamente interesante. Me gustaría, bueno, poner un tema muy importante sobre la mesa. Me parece fundamental rescatar lo que anteriormente hemos tratado en el curso, y que es efectivamente cómo es que históricamente México ha tenido retos muy importantes en materia de derecho. Es decir, venimos de un partido político, de una política de simulación con el Partido Revolucionario Institucional, que durante 70 años pues dejó estructuras sumamente enraizadas que permitieron que se pudieran llevar distintas violaciones a los derechos humanos, desapariciones forzadas a lo largo del territorio nacional de muchos tipos, y genocidio. En ese sentido, hay una discusión muy fuerte en términos del derecho de poder hablar si un país con tales niveles de violencia se puede considerar un país democrático, ¿no? Creo que nosotros tenemos una larga historia al respecto, no solo de temas como los que se están llevando hoy en día en boga en la discusión, como es el tema de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, sino tenemos referencias históricas como Ayotzinapa, el Halconazo, las diferentes persecuciones que han existido a periodistas, ¿no? Desaparición de periodistas en todo el territorio nacional, incluso ambientalistas. Hay muchas cuestiones en términos de violación de derechos humanos que nos hacen reflexionar respecto a cómo estamos viviendo una democracia, cómo se entendía la democracia en términos de representación, de requisitos mínimos para hablar de una democracia electoral. Y ahora en este momento, ¿cómo podemos relacionar, cómo podemos hablar? Y quisiera empezar la discusión en ese sentido, ¿cómo podemos hablar de una democracia en términos de estos delitos que ya conocemos, eh, que se vivieron durante un largo periodo histórico? ¿Y cómo podemos hablar de la construcción quizá de una nueva democracia que posibilite el conocimiento, la visibilización de estos delitos, pero que además ofrezca herramientas del conocimiento a las víctimas, por ejemplo, o a los distintos sectores, para hablar realmente de una materia que nos permita atacar o perseguir o evidenciar estos delitos en términos de la vida pública, ¿no? A mí me gustaría mucho que pudiéramos iniciar esta discusión con esa pregunta. Hubo mucho tiempo, falta de transparencia de la información, de acceso a la información, y esto pues tuvo sin lugar a duda efectos reales sobre el funcionamiento de la democracia en el país. ¿Cómo podemos mirar justamente el conocimiento y la persecución de estos delitos como genocidio, desaparición forzada, en términos de democracia? Le cedería la palabra a la doctora Tania, si nos pudiera decir, bueno, qué piensa al respecto, ¿no? Cuando nos dirigimos justamente a esta discusión de lo que ha sucedido en nuestro país, y si podemos hablar de una democracia, ¿no? Karina, pues primero que nada, muchas gracias por tu generosa presentación y pues me da mucho gusto el resumen que das, me gusta cómo lo encuadras, quiere decir que sí ha rendido frutos estas sesiones. Eh, y la pregunta que haces es realmente
central para entender todo lo que hemos estado viendo y sobre todo en el ámbito del derecho creo que es todavía más central esta pregunta porque ha sido ignorada prácticamente por mis colegas abogados en el sentido de que ¿cómo le podemos llamar a un Estado que sistemáticamente y continuamente abusa del poder para lesionar derechos? ¿Cómo le podemos llamar a este Estado una democracia o un Estado de derecho, ¿no? Entonces, definitivamente creo que aquí la definición, o sea, el concepto de democracia aplicado a México sería muy deficitario. De hecho, más bien creo que lo que se le llama es un Estado autoritario, ¿no? Propiamente. Pero efectivamente, esto cómo se relaciona con el derecho ha sido muy poco explorado por mis colegas abogados y definitivamente esto se puede rastrear muy bien desde la revolución para acá, como realmente el respeto a la ley ha sido muy poco y más bien se ha utilizado, precisamente como lo decía, se ha instrumentalizado lo que Max Weber le llama el monopolio de la fuerza para seguir fines políticos. Y bueno, entonces realmente un Estado democrático yo creo que no, pero formalmente tenemos todo, siempre se ha dicho, y pero precisamente bueno, lo que se le llama en inglés este window dressing, esta formalidad que se tiene de Estado revolucionario, heredero de una revolución, de esta constitución que da tantos derechos, educación, agrarios, de esta herencia de 1856, antiimperialista, etcétera. ¿Cómo se utilizó todo esto para darle una apariencia de que efectivamente que es un Estado que otorga derechos, que respete estos derechos. Y esto fue un juego que no solo operó para el interior del Estado, sino también hacia el exterior. Y fue una especie como de mecánica para evitar que se interfiriera en lo que estaba pasando internamente. Entonces, lo muy grave, lo que yo encuentro muy grave de todo este asunto es que han habido grupos, bueno, para empezar, pues nuestro país es muy grande, es imposible como encuadrarlo en o sea, tenemos Chiapas, tenemos el Bajío, tenemos el centro, tenemos el norte, pero sí, hay zonas geográficas muy marcadas en donde los agravios se han llevado de manera generacional y en estos vacíos es donde precisamente se hace más evidente la falta de democracia. Es decir, creo que para algunos grupos fue más benéfico el régimen y para otros no tanto, o sea, como que hay hasta una especie como de individuos, de clasificación de individuos, donde para algunos valen más los derechos y para otros no. Y hay regiones geográficas muy puntuales en donde parece ser que el desprecio a la vida humana es evidente, y tal es el caso del estado de Guerrero, donde por generaciones puede registrarse que de generación en generación ellos han estado sufriendo agravios y, y demandas sociales que han quedado incumplidas. Entonces, obviamente no se puede hablar de un Estado democrático en donde hay regiones en donde el desprecio a cuestiones básicas como la vida es evidente y en donde pues no, también ahí se hace evidente que no hay ninguna igualdad ante la ley porque para algunos sí se respetan ciertos derechos y para otros no. Y creo que esto también es muy particular de,
al menos de este régimen de 70 años del PRI. Y, y, y por último, me gustaría señalar que también esto se puede ver, esta falta de democracia y de respeto a la ley, se puede ver en cómo operaban también los órganos de justicia. Entonces, esto lo vimos en el taller, en el caso del halconazo, como aun cuando los hechos encuadraban muy bien en ciertas normas internacionales y se podía haber hecho uso de ellas, la Suprema Corte de Justicia obvió estas normas internacionales, no las aplicó y con ello eh, impidió el que se diera por decirlo así, el transcurso o la apertura natural hacia la justicia transicional, puesto que estábamos en aquel entonces en un régimen que no era el PRI por primera vez. Sin embargo, la Suprema Corte, con distintos argumentos realmente no convincentes, lo vimos aquí, pero jugó el papel de darle un tinte de legalidad a lo ocurrido al darle, por decirlo así, un carpetazo al caso. Entonces, y lo mismo podemos decir que esto ocurrió en el caso del 2011, cuando se hizo esta llamada reforma constitucional, en donde en el artículo primero constitucional se dijo que los tratados internacionales podían ser aplicados de manera directa, pero al mismo tiempo se estaban haciendo una serie de reformas en materia económica que limitaban derechos. Entonces, aquí podemos volver a ver la simulación y cómo desgraciadamente el PAN volvió a utilizar las mismas estrategias que el PRI con la continuidad de actores, que no permitió que, digamos, romper estas cadenas de impunidad y continuó con estos mecanismos de simulación jurídica. Entonces, por un lado, por ejemplo, tenemos o sea, no solo tenemos en el combate a la guerrilla, al ejército que incumplió con sus obligaciones que tenía tanto internas como internacionales, eso en un momento, sino después tenemos, porque el militar sabemos depende del ejecutivo, sino después tenemos a otros órganos del Estado mucho tiempo después, como puede ser la Suprema Corte de Justicia, perteneciente al judicial, que de alguna manera también contribuyó a a impedir llegar a la verdad de ciertos hechos. Y luego tenemos años después el poder legislativo y muchos también, por ejemplo, tenemos el poder judicial, que por decirlo así, jugó el juego ok, ya reformamos la Constitución y ya está todo bien y respetamos los derechos humanos, pero al mismo tiempo se estaban llevando todo este tipo de reformas en materia económica. Entonces, son todos estos déficits democráticos que, que definitivamente no nos pueden hacer, eh, impiden que el Estado mexicano, al menos en estos digamos, tres periodos en la historia, pudiéramos llamar Estado democrático, ¿no? Muchas gracias, doctora. Sí, justamente lo que podemos ver y es lo que hemos rescatado de este curso, cómo las diferentes etapas de la historia de México, pues han evidenciado cómo el aparato jurídico ha sido maniobrado a los intereses particulares, ¿no? De cada uno de los que están en el poder, ¿no? Y esto qué repercusiones ha tenido en la ciudadanía realmente, ¿no? En términos, se podría hablar de la transparencia, de la información, si realmente hay
transparencia, un conocimiento, por ejemplo, a las víctimas e incluso de los hechos históricos, ¿no? Muchos de los delitos que en su momento se cometieron no siempre tuvieron la fuerza ni siquiera en términos de conocimiento a la ciudadanía. Se ocultaban, ¿no? Y después se hablaba de lo que había sucedido, de los desaparecidos, de los muertos, posterior a que había pasado, ¿no? Incluso hay un momento de simulación histórica que me parece importante rescatar que usted va realizando a lo largo del curso, y es que por un lado, la imagen de México en términos de un país democrático, a la imagen internacional, era un país que realmente estaba de acorde a los tratados internacionales, los firmaba, tenía en imagen pues un compromiso, pero en términos reales internos en la estructura del país no se estaba llevando a cabo la ratificación de esos derechos, y eso pues posibilitaba que se cometieran delitos por todos lados, ¿no? Me gustaría saber también el punto de vista del doctor Jorge Zúñiga al respecto de lo que ha mencionado la doctora, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de una democracia? Yo comparto, al igual que ella, que pues es difícil hablar de democracia cuando se está viviendo en distintos momentos históricos y de distintas maneras en cada sector del país, pues diferentes violaciones a los derechos humanos, ¿no? Sí, gracias, Karina. Gracias también a la doctora Tania Tilano, a quien le envió un caluroso y afectuoso saludo. Y un gusto estar con ustedes después ya de todas estas sesiones que han recorrido de este gran curso que hacemos desde la Secretaría de Educación, Formación y Capacitación Política. Dicho esto, me parece la pregunta muy interesante, Karina, y es fundamental. Es fundamental el vincular este tipo de temas, este tipo del tema sobre la persecución de delitos graves, ¿no? O incluso como los ha definido en el curso Tania, de crímenes de lesa humanidad en relación a una democracia. Eh, Sin duda, creo que el antecedente que marcó Tania, que ha señalado Tania, de los 70 años de un partido político que dominó prácticamente el siglo XX, que lo monopolizó el ejercicio de gobierno institucional, pues eso tuvo repercusiones muy importantes a lo largo de la historia de nuestro país, sobre todo porque al estar todo dentro de un mismo partido, las instituciones legislativas, ejecutivas, y también la impartición de justicia quedaba en manos de este grupo político que llegaba al gobierno, pues se cometieron abusos fuertes, ¿no? Se cometieron abusos en cuanto a la persecución de delitos, en cuanto a impunidad, en cuanto a complicidad. Y pues eso de alguna forma afectó el transcurso de cómo se impartía la justicia en México, ¿no? Sobre todo en este contexto de partido único, en donde prácticamente había un entramado institucional de complicidades, ¿no? Entramos a una nueva dinámica a partir de las dos alternancias importantes que se dan ya en el siglo XXI. Por una parte, en el 2000 entra el Partido Acción Nacional, que justamente allí se hizo un ambiente, se comenzó a generar un ambiente de que la democracia había llegado a México, pero en realidad, como muchos críticos lo señalaron en su momento, no es que hubiera propiamente una democracia, sino que había una alternancia de gobierno, ¿no? Para que hubiera una democracia tenía que mostrarse esta opción política de Acción Nacional como una alternativa a la forma en cómo se impartía la justicia, en cómo se hacía política, cómo se organizaban los asuntos públicos. Y pues bueno, en ese sentido, creo que muchos, al ver que Acción Nacional no representaba un cambio importante con respecto al partido anterior, pues muchos empezaron a hablar en realidad de una alternancia de gobierno, ¿no? Y la alternancia casualmente se da de la derecha a una derecha más
más marcada, ¿no? Hay quienes dicen que es la ultraderecha que llegó en el 2000, pero si bien puede ser muy fuerte el adjetivo, sin embargo, lo que sí es cierto es que la alternancia se da dentro del espectro político de la derecha, ¿no? Y será hasta el 2018 cuando ya realmente hay una nueva opción, una nueva alternancia en cuanto al ejercicio del poder desde la institución del poder ejecutivo, ¿no? Ahora bien, este antecedente del partido único durante todo el siglo XX se va a profundizar, me parece, en la gestión presidencial de 2006 al 2012, en donde comienzan a cometer muchos abusos de poder con pretexto de una guerra declarada al crimen organizado, pero lo cual es parte importante de mantener una seguridad en la población, pero lo que muchos hacían ya notar eran los daños colaterales que se estaban generando a partir de eso, ¿no? Y ahí es donde precisamente creo que hay una deuda pendiente en cuanto a todas esas familias, esos hijos, las hijas, las madres, las hermanas, que los hermanos, los padres que perdieron a un familiar en esta lucha contra la delincuencia organizada y que justamente dentro de este gobierno violento de Felipe Calderón, pues eran simplemente daños colaterales o eran simplemente efectos no deseados de la persecución del delito, pero lo que es cierto es que nunca se les hizo justicia a la población en general, es decir, ya estaba afectando a la ciudadanía, ¿no? Entonces agravó y nuevamente después con el gobierno entrante de 2012 al 2018, pues bueno, hay nuevamente abusos como a lo mejor en algún momento de este diálogo, ojalá podamos hablar de Ayotzinapa, ¿no? De los estudiantes desaparecidos normalistas de Ayotzinapa, que desaparecieron en Iguala. Y bueno, justamente nuevamente hay un tema muy pendiente que de hecho habría que decir que al momento que estamos teniendo este diálogo ha salido el informe más reciente de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso de Ayotzinapa. Entonces, en 2018 tenemos una transición de gobierno hacia una nueva opción política y es justamente allí donde creo que este nuevo gobierno que entra con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues tiene estos retos y además parte importante también es que ahora sí podemos construir esta nueva democracia a la cual hacías tu alusión, Karina, que esta democracia que estamos construyendo en los tiempos de la 4T haga justicia a las víctimas, ¿no? Eso es lo importante. La ciudadanía tiene que encontrar que en este sistema democrático que estamos construyendo en el proceso de la cuarta transformación, tiene que llegar, tiene que sentirse por parte de la ciudadanía, ¿no? Entonces me parece que allí yo ubicaría en una reacción muy pronta esta relación entre justicia y persecución de delitos con democracia, ¿no? Sí, muchas gracias, doctor. Creo que ha tocado elementos sumamente importantes, sobre todo cuando habla de la transición de los gobiernos, ¿no? De este salto político entre el régimen priista y el régimen panista, ¿no? Creo que todos recordamos esa imagen, esa interpelación que vivió Felipe Calderón cuando una de las madres que tenía 2 hijos desaparecidos en una conferencia de prensa lo interpeló diciéndole: presidente, no le puedo dar la bienvenida porque tengo 2 hijos desaparecidos y lo denuncié y no se ha hecho nada, no hay justicia, ¿no? Posteriormente, Felipe Calderón da una conferencia de prensa donde dice: yo tengo el monopolio de la fuerza, justificando que él puede militarizar el país, ¿no? Esos 2 puntos me parecen claves para entender y cuestionarnos sobre el mismo concepto de democracia y efectivamente cómo estamos entendiendo la legitimidad que muchas veces se lleva en el aparato del derecho, es decir, cómo se maniobran las leyes
o se legitiman en determinados momentos políticos. Es decir, yo tengo el derecho de militarizar el país en nombre del orden y la fuerza para cuidar a la ciudadanía, pero no importa que en esa militarización haya muchos desaparecidos, que haya confrontaciones entre grupos organizados y militares, y en fuegos cruzados se pierdan vidas. Esos daños colaterales realmente, en términos de legitimidad de la ley, para un Estado democrático tienen un sentido, hay una legitimidad de la ley. Sin embargo, me parece importante lo que menciona el doctor Jorge cuando habla de justicia. Una cosa es la legitimidad que se le pueda dar al aparato jurídico, y otra muy distinta es que realmente esa ley cumpla con el funcionamiento ético de realmente proteger, cuidar a la ciudadanía, y en este caso de reparar los daños que el mismo Estado estaba generando, como lo decía en esta expresión Calderón, en el monopolio de la fuerza, ¿no? Yo soy dueño del monopolio de la fuerza, yo como presidente puedo llevar a las calles a la militar, y bueno, lo demás es lo de menos en términos simples. Y me parece que es importante identificar esta diferencia que existe de afirmar la existencia de un orden, de una ley, de un sistema de derecho en términos de legitimidad política de un régimen, y por el otro lado cuestionarnos si la legitimidad de esta ley realmente lleva una justicia y una pretensión real del cuidado de la ciudadanía, y una pretensión real, pues, de llevar a cabo, pues, hay quienes cuestionan, ¿no? Muchos libros se han escrito sobre eso, hay quienes cuestionan el hecho de que esto fue incluso una simulación política, ¿no? Porque se supo después que Felipe Calderón, tenía acuerdos con estos mismos grupos, ¿no? Y que más bien era por ahí una estrategia más mediática que realmente el cumplimiento de una justicia, ¿no? De un orden, y de realmente controlar lo que estaba sucediendo con los grupos del crimen organizado, ¿no? En ese sentido, sí me gustaría escuchar cómo se está entendiendo, o cómo se podría entender el concepto de justicia en términos de la construcción de una democracia. Y yo le cedería la palabra a la doctora Tania. Muchas gracias, Karina. Pues de nuevo tocas aquí un tema muy importante y a la vez muy delicado, porque tu planteamiento es realmente profundo, en el sentido que dices, ok, ¿qué hacemos si el Estado no es legítimo? ¿Y qué le pasa al orden jurídico si estamos hablando que el Estado no es legítimo? Entonces, ¿qué le pasan a las leyes, no? Entonces, precisamente aquí es muy interesante, porque aquí vuelve a entroncar el derecho internacional. Es decir, básicamente la Carta de Derechos Humanos lo que nos dice es de que no importa, o sea, hay un mínimo, es como una especie sí, son elementos mínimos que deben de respetarse, que se debe respetar al ser humano. Entonces, no importa si en el orden interno el gobierno no sea legítimo o no, y qué efecto tiene esto con las leyes internas, es un tema per se que puede discutirse mucho, pero el punto aquí es que no importa el Estado, la legitimidad, el punto es de que hay un centro intocable de todo ser humano, y este es el respeto a la vida y su dignidad. Entonces, el Estado, sea como sea su naturaleza, independientemente de las repercusiones que esto tenga en el ordenamiento jurídico, es responsable internacionalmente. Aquí sí, esto es lo que se llama responsabilidad de Estado. Al violentarse alguno de estos derechos, por ejemplo, de la vida, de la libertad, de su integridad,
incluso de su dignidad, entonces incurre en responsabilidad de Estado ante los organismos internacionales competentes. Entonces, que en este caso, en nuestro caso, sería la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O, por ejemplo, en el caso de los estados europeos, pues la Corte Europea de Derechos Humanos, ahí es donde se alegan las violaciones, independientemente de en qué estado se encuentre en el orden interno, del estatus del orden interno. Entonces, aquí tenemos que el derecho internacional está sobre el derecho interno y sigue protegiendo al ser humano y su dignidad. De tal forma que si durante los 70 años del PRI hubieron violaciones sistemáticas a derechos humanos y se vivió una dictadura de partido y etcétera, y uno puede decir, pues nuestro ordenamiento jurídico valía nada, pero no importa, porque nosotros suscribimos en el 49 la Carta de la ONU de Derechos Humanos y entonces estamos obligados a respetar estándares mínimos a la vida y a la dignidad del ser humano. Y entonces si no se respetaron, pues sí hay incumplimiento. Entonces eso nada más como una acotación. Digamos, hay un último grado de protección que da el derecho internacional, en dado caso que todo lo interno no funcione. Eso es por un lado. Y segundo, el acceso a la justicia, pues también es muy importante, ¿no? O sea, entonces, en todos estos 70 años no hubo acceso a la justicia, pues así es, o a lo mejor diferenciado en unos sectores sí, en otros sectores no. Y este es un reto que en el presente y en el futuro tiene que llevarse a cuentas estas violaciones diferenciadas que hubieron en el país. Y bueno, ya en épocas, por decirlo así, más cercanas, que es la denominada guerra contra el narcotráfico, pues es una realidad que la utilización que hizo Calderón de las Fuerzas Armadas, pues sí fue totalmente ilegal. Pero por otro lado, confirmada, y aquí es donde vemos cómo operan los actores, los distintos actores, y cómo esto impide el acceso a la justicia, obviamente. Confirmada por la Suprema Corte de Justicia, me parece que fue en el 94 o en el 97, cuando hubo una controversia de si la utilización de las Fuerzas Armadas era legal para retenes y si podían involucrarse en tareas de seguridad nacional. Y cuando era obvio que no, porque la Constitución no lo permitía, ahora con las distintas reformas que ha metido López Obrador. Pero en el momento de Calderón y en el momento en que la Suprema Corte dictó esta sentencia, la Constitución no permitía el involucramiento de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna. Entonces, digamos que la Suprema Corte dio su visto bueno. Y después Calderón utilizó esta sentencia para justificar lo que era inconstitucional. Pero incluso aunque, suponiendo en un paréntesis, ok, estaba la jurisprudencia de la Corte y Calderón la utilizó, ok, está bien, utilizó a las Fuerzas Armadas, está muy bien. Pero las Fuerzas Armadas se rigen también por normas y por límites, y ellos lo saben muy bien, y uno de estos límites los da también las convenciones de Ginebra, que es que en tiempos de guerra los civiles se protegen, ¿no? Los civiles son intocables, no pueden ser objeto de ningún tipo de molestia. Lo que se trata de evitar durante una guerra es que los civiles sufran lo menos posible, y estas son como reglas generales de las 4 convenciones de Ginebra. Esto es en tiempos de guerra. Entonces, digamos, en la lógica de que si en tiempos de guerra esto no se permite, pues mucho menos en tiempos de paz. Independientemente de las convenciones a las cuales México es parte, y hay ciertas normas en donde
la máxima es respetar a los civiles lo más que se pueda durante un conflicto armado. Independientemente de esto, pues el ejército tiene sus propios ordenamientos. Por ejemplo, tienen una ley de disciplina en donde dice que está prohibido seguir órdenes que constituyan un delito, por ejemplo. Entonces, aquí también cabe hacerse la pregunta, o que los militares tenían conocimiento de lo que estaban haciendo y sabían que estaban violentando sus propias reglas y que estaban lesionando bienes jurídicos como pues, es la integridad corporal, la vida, la libertad y un sinfín de etcétera. Entonces, realmente aquí la pregunta de fondo también tendría que ser por qué no hay un cumplimiento de la ley. O sea, no es de que no tengamos, no es de que no tengamos las instituciones jurídicas, que yo creo que es precisamente esta una diferencia significativa con respecto a otros países. A lo mejor en otros países se puede decir, es que pues a lo mejor no cuentan con las suficientes instituciones jurídicas, pero nosotros lo tenemos y desde mucho tiempo atrás. Entonces, aquí más bien incluso sería hasta una pregunta como de tipo antropológico: ¿por qué no se cumple con la ley cuando la tenemos? O sea, tenemos una constitución que da un sinfín de derechos. Las Fuerzas Armadas tienen su Código de Justicia Militar, tienen su ley de disciplina, están las convenciones de Ginebra, está el artículo número 3 común, que regula conflictos armados internos. Incluso está el propio código, está nuestra propia constitución, por ejemplo, en el caso del combate a las guerrillas, y lo vimos en una sesión. Nuestra propia constitución otorga, como la soberanía está en el pueblo, nuestra propia constitución otorga la posibilidad de que el pueblo cambie su forma de gobierno. O sea, es un derecho constitucional. Claro, no menciona si es de forma violenta o no, simplemente dice cambiar la forma de gobierno. En su origen, se supone que en el origen republicano sí podía usar, o sea, sí tenían pensado que civiles se armaran y si lo desearan, cambiaran su forma de gobierno, porque de hecho pues así es como se hizo México independiente, civiles armados que se rebelaron contra la colonia, querían liberarse de la colonia. Entonces, bueno, siguiendo este derecho que los ciudadanos tienen de cambiar su gobierno, es que el Código Penal define el delito de rebelión. El delito de rebelión es todos aquellos civiles que se alzan en armas con el objetivo de reformar la Constitución o la forma de gobierno. Y el propio Código Penal da una inmunidad a todos aquellos que conforman estas fuerzas civiles armadas que se rebelan, y esta inmunidad, que se llama inmunidad de combatante, quiere decir que los civiles que se arman, los rebeldes, todos los actos que ocurran durante el combate no serán perseguibles penalmente. Esto lo tiene nuestro Código Penal Federal, lo tiene el Código Penal del Distrito Federal, lo tiene, por ejemplo, el Código Penal del Estado de Guerrero, etcétera. Entonces, pues incluso es hasta como ignorando lo que dice el propio Código Penal acerca de el derecho a rebelarse. Yo no creo que esto no lo supieran, pero simplemente es, digámoslo así, es esta cuestión recurrente no respetar la ley, y como consecuencia, como no se respeta la ley, pues tampoco se respeta el derecho de acceso a justicia y de debido proceso. Sí, doctora, gracias. Pienso que ahí también se toca un tema sumamente importante, que es esta pregunta que lanzaba, ¿no? Respecto a por qué, si tenemos las instituciones, incluso los mecanismos de justicia internacional, de derecho internacional, que puedan mediar, ¿no?, muchas de las decisiones que se toman a nivel político en el país, no son utilizadas. Yo
pienso en una primera impresión, y lo he aprendido también en el curso, es que mucho se deriva del hecho de que no tenemos la transparencia, la información, y ni siquiera conocemos los tratados internacionales, ¿no? No conocemos ni las herramientas ni los mecanismos para que nosotros como víctimas podamos llevar a cabo cómo podemos evitar esto a niveles prácticos. Porque bien, las instituciones están ahí, las leyes están ahí, pero ¿qué pasa cuando esa ley es maquillada y cuando esas instituciones al fin y al cabo están al servicio de determinados sujetos de determinado régimen político que maniobra, ¿no? Y dice, bueno, las instituciones, lo preguntaba muy bien, yo no creo que los militares no supieran, ¿no? Que existe esto, ¿no? Sin embargo, al final eh, sigue siendo una cuestión de que se sigue operando con una lógica del Estado que posiciona a la justicia en términos de legitimidad política de un régimen y no en términos de realmente cumplir con la efectividad de la ley o con la efectividad de las instituciones, ¿no? Entonces habría que cuestionarse cómo estamos entendiendo la justicia o cómo maquilla el concepto de justicia en diferentes momentos históricos del país, ¿no? Cómo se está llevando, se maniobra, se manosea, ¿no? El concepto de justicia y se adecúa, ¿no? A los intereses políticos de determinado régimen. Y me gustaría, bueno, en ese sentido, que el doctor Jorge Zúñiga, bueno, nos pudiera aportar aquí su mirada crítica. Gracias, querida Karina. Súper interesante lo que comentaba la doctora Tilano. ¿De dónde, cómo podemos explicar esta falta de cumplimiento de las normas y de las leyes que ya están establecidas, ¿no? Y que justamente reconocen la vida la dignidad de la vida, ¿no? O que reconocen la protección del ciudadano. Tengo tres aristas para ir respondiendo este enigma que tenemos, pero el primero, mientras escuchaba la intervención de la doctora Tania, me era imposible no recordar un libro clásico o que se ha vuelto clásico en los últimos años, de Luis Medina Peña, el historiador y politólogo, quien en su libro La invención del sistema político mexicano hace una distinción conceptual entre régimen político y sistema político. A esta distinción le permite a Luis Medina Peña decir que el régimen político son las instituciones y las reglas escritas. El sistema político son todas aquellas reglas informales con las cuales se opera las reglas escritas. Entonces me parece que el régimen político de México es republicano, democrático, federal. Sin embargo, el sistema político se construyó a partir de una posición contraria a las leyes y las reglas establecidas, ¿no? Que es precisamente un sistema político vertical, autoritario, centralista, ¿no? Entonces, ese es, me parece, lo que nos ayudaría un poco a entender por qué tenemos leyes que fomentan la democracia, que reconocen la dignidad de la vida, que reconocen el derecho a la seguridad, la protección del ciudadano. Sin embargo, a la vez tenemos un sistema político, es decir, las prácticas no informales o no escritas, que se formó en sentido contrario, ¿no? Y que precisamente como la forma en que se formó el sistema político mexicano, pues atenta incluso contra la propia vida de la ciudadanía. Es decir, no hay un derecho, una responsabilidad y un compromiso con la seguridad de la ciudadanía o de la vida de la comunidad política mexicana, ¿no? Entonces, me parece que conceptualmente nos ayudaría esta distinción a explicar por qué no se cumplen las leyes, ¿no? Este, eh, Eso por una parte. Una segunda arista, desde la cual podríamos explicar
justicia y democracia en el caso mexicano, es a partir del hecho de que si ya encontramos que el problema está en el sistema político que se formó, también necesitamos entonces, para que se haya un cumplimiento de la democracia, de la justicia, de la responsabilidad y compromiso con la vida de la comunidad política, necesitamos entonces fomentar y construir una cultura de la democracia. Pero una cultura de la democracia mucho más allá que la que hegemónicamente ha querido impulsar el anterior Instituto Federal Electoral y después se hizo Instituto Nacional Electoral, con cursitos de cultura de la democracia, con libritos de cultura de la democracia. En realidad creo que es mucho más amplio el construir y el practicar una cultura de la democracia, ¿no? Es decir, aquí, por ejemplo, incluso me remitiría y esta sería, por ejemplo, una línea subordinada a la segunda, que sería remitirme, por ejemplo, al artículo 3º constitucional, recordando la redacción de este artículo que se hizo entre Lombardo Toledano y Torres Bodet. No estoy seguro, pero hasta hace poco el artículo 3º era el único artículo donde explicaba lo que era democracia para el Estado mexicano en la Constitución. Y en este artículo 3º se decía la democracia entendida no solo como un régimen político y como una forma de vida, ¿no? Y entonces creo que eso es lo que ha faltado, el que podamos construir nosotros en la comunidad política mexicana, el entender la democracia como una forma de vida, como una forma de ser. La democracia no como algo con lo cual yo me identifico y lo practico, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque vemos, por ejemplo, quienes representan, por ejemplo, la institución electoral en México, y que a cada rato hablan de democracia, de democracia, de democracia, y sin embargo son las personas más antidemocráticas, como el actual presidente del Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, ¿no? Que realmente, en vez de favorecer la democracia, en vez de favorecer prácticas democráticas, las entorpece. Entonces, ¿ahí qué significa? Que este actor político, servidor público, pues necesita realmente entender la democracia como una forma de vida, entenderla y educarse en una cultura de la democracia, ¿no? Entonces, me parece que para que podamos operar un sistema de justicia y en un ambiente democrático, se necesita entender, educarnos y vivenciar una cultura de la democracia, ¿no? Y me parece que esto no se pudo hacer, por ejemplo, en el siglo XX, porque precisamente el sistema político que se formó en el siglo XX a nivel institucional con el partido único era autoritario, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los pendientes que como sociedad mexicana tenemos, ¿no? Por otra parte, la cultura de la democracia, a su vez, tiene que estar alimentada de una cultura por la vida y para la vida de la comunidad. Y yo creo que es justamente allí uno de los temas torales que ha mostrado la doctora Tania Tilano, ¿no? O sea, este desprecio a la vida, eso es también una forma de vida, el despreciar a la vida, ¿no? La vida del otro, de la otra, ¿no? De que se manifiesta en diferentes formas, como discriminación, como racismo, como violencia, como represión, ¿no? Entonces, me parece que aquí parte importante para poder articular la cultura de la democracia es fomentar, vivenciar y experimentar una cultura de la vida, una cultura por la vida y para la vida del otro, de la otra, de los diferentes grupos sociales, y responsabilizarnos por ello. Yo creo que cuando haya realmente o podamos construir esta cultura de la vida, creo que podremos entrar o podremos encontrar la puerta para ir construyendo una nueva
una nueva era, ¿no? Porque esto, ¿por qué me parece importante? No solamente por el contexto que ahorita estamos platicando, que es el de justicia transicional, el de cumplimiento de derechos humanos, el de derecho internacional, sino también por el hecho de que en los regímenes neoliberales, por ejemplo, siempre se antepuso al mercado frente a la vida de la comunidad, ¿no? Entonces, no solamente la cultura de la vida tiene que ver en el contexto que estamos hablando, sino también en un contexto en el cual por la dominancia, la hegemonía en el sentido negativo del mercado como el criterio que rige las comunidades sociales, ha provocado que la vida quede en un segundo plano y el mercado, por ejemplo, en un primer plano, ¿no? Cuando realmente hay que entender que sin vida no va a haber mercado posible, ¿no? Entonces, o sin vida no va a haber justicia posible, sin vida no va a haber democracia posible. Y eso es lo que creo que se tiene que entender, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente el no entender esto y verlo de la otra forma, es decir, la democracia como anterior a la vida, pues es justamente, los sistemas políticos, ¿no? O la democracia, o las cuestiones sociales anterior a la vida, pues justamente es un proceso que diríamos de fetichización, porque en realidad lo que posibilita la democracia, lo que posibilita la justicia, lo que posibilita el mercado, lo que posibilita las relaciones sociales es la vida. Tenemos que garantizar la vida para posibilitar las demás construcciones sociales que podamos nosotros hacer, perfeccionar y transformar, ¿no? Entonces me parece que en esas aristas podría yo tratar de responder parte de los temas interesantes que has tocado tú, Karina, y la doctora Tinano. Gracias, doctor Jorge. Justamente la afirmación de la vida de la comunidad para pues el entendimiento de la justicia y la construcción de una nueva democracia, pues es un reto sumamente fuerte. Creo que acaba de evidenciar una parte fundamental. Tiene que ver con una cuestión estructural, pero también con una educación o de construcción de las subjetividades en la sociedad, ¿no? Porque estamos justamente inmersos en diversas estructuras que separan la vida, ¿no? Justamente de las instituciones, que priorizan la economía, que priorizan los privilegios políticos y no la justicia. O sea, me parece que es importante entender cuál es el reto que tiene pues la materia, en términos de materia del derecho y en términos de construcción política para la afirmación de la vida, cómo poder realmente llevar a cabo esto, ¿no? Me parece que ahora en el actual gobierno de la Cuarta Transformación tenemos muchos retos que enfrentar en ese sentido, ¿no? Por un lado, podemos marcar la línea que está llevando a cabo pues el partido, ¿no? Para poder, como lo mencionaba el doctor Jorge, no solo llevar manuales, ¿no? Que enseñen la democracia, sino realmente hablar de transformaciones profundas dentro de las instituciones, ¿no? El hecho de ya poder llevar una transparencia de la información, por ejemplo, el hablar ya de una memoria histórica, el tener un compromiso a nivel nacional enunciado por el presidente de la República, de decir, es un compromiso de mi gobierno ver qué pasó y esclarecer los hechos de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, me parece que son avances significativos en materia de justicia transicional. Sin embargo, habría que preguntarse, y es una pregunta sumamente controversial a las circunstancias, si los mecanismos o el mismo aparato que tenemos actualmente y que, vamos, es un aparato, ya lo veníamos platicando con anterioridad en esta sesión, es un aparato heredado, ¿no? De una estructura de un gobierno efectivamente que potencializó estructuras y prácticas políticas y prácticas de la ley que podían llevar a cabo pues un desorden total, ¿no? En donde se podía desaparecer personas, se atenta contra la vida de los ciudadanos
y no hay un esclarecimiento de estos hechos, ¿no? En ese sentido, ¿cómo podemos trabajar? ¿Cuáles son los retos? ¿Hasta qué punto la Cuarta Transformación ha trabajado en realmente fortalecer, o por qué no decirlo, transformar los mecanismos de justicia en un entendimiento no solo de una estructura institucional, sino también del fortalecimiento que señalaba el doctor Jorge, ¿no? De priorizar la vida, pero además de deconstruir cómo los ciudadanos podemos pelear porque las instituciones realmente puedan afirmar la vida, porque las instituciones realmente cumplan con este sentido real de justicia y de seguridad social, ¿no? Que los ciudadanos sean conscientes de los mecanismos que existen a nivel de ley para poder protegerse, ¿no? Me parece que es importante enunciarlo, es importante preguntarse, y aquí me gustaría que la doctora Tania nos pudiera marcar la ruta, ¿no? ¿En qué sentido podemos hablar de, pues sí, no de un fortalecimiento o de una transición? ¿Qué está haciendo bien la 4T, que por ejemplo no se había hecho en otros periodos, como en el periodo neoliberal, que puedan fortalecer estos mecanismos, ¿no? Y también a la par, ¿cuáles serían los retos que tiene la Cuarta Transformación con las estructuras, ¿no? Que tenemos, y hasta qué punto se está llevando pues realmente el reconocimiento de querer hacer pues una transformación profunda de esas instituciones que llevan a la impartición de la ley, de la justicia, del esclarecimiento de los hechos históricos y también de la reparación de las víctimas, ¿no? Además de, más allá del reconocimiento de la memoria histórica, que es algo que el presidente en muchas de las conferencias de prensa y en las mismas reuniones con los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa ha sido constantemente enunciado por su parte, ¿no? Hay que hacer un esclarecimiento, una justicia, una reparación de las víctimas, pero también dejar un antecedente a la memoria histórica de que esto no puede ocurrir más, ¿no? Cuando se está hablando de una democracia, ¿no? Adelante, doctora Tania. Sí, muchas gracias. Bueno, pues aquí agradecer al doctor Zúñiga por esta también definición conceptual entre régimen y sistema político, realmente muy, muy esclarecedor. Y efectivamente, ¿no? O sea, que como el sistema político de no del desprecio a la vida para lograr sus fines políticos, finalmente eso es lo que es. Pero ahora, lo que comentabas, Karina, la pregunta que hacías, cómo ya entonces vincular todo esto en el ámbito de la justicia y sobre todo durante la 4T. Entonces, pues yo diría que hay hay una serie de retos por delante, pero también obviamente ya se han conseguido varios avances que valen la pena mencionar, y también no olvidar lo que tú mencionas, el aspecto de cómo utilizar estos instrumentos internacionales, ¿no? Finalmente. Entonces, bueno, empezando por lo de la utilización de los instrumentos internacionales, entonces, bueno, como vimos en este taller, somos parte de varios tratados que protegen efectivamente la vida humana, la dignidad, la libertad, y que las víctimas lo pueden hacer efectivo, pero evidentemente aquí, y esta es una tarea pendiente que tiene la 4T, para que las víctimas puedan realmente hacerlos efectivo y digamos, en el presente, y digamos, una protección performativa en el presente, pero también al futuro. Una tarea muy pendiente que tienen los legisladores es bajar estas obligaciones de respeto a la vida, a la libertad, a los derechos procesuales,
es legislar y convertir las lesiones a estos derechos en delitos, porque como lo estuve mencionando casi todas las sesiones, es que, por ejemplo, el delito de lesa humanidad no lo tenemos tipificado en ninguno de nuestros códigos penales, así como tampoco el delito de guerra. Los delitos de guerra que mencionamos son 25 y más o menos supuestos de delitos de guerra. Entonces, no tenemos tipificados esos dos, y estos dos delitos, por todo el historial de México, etcétera, son instrumentos, son herramientas muy útiles para las víctimas porque, por ejemplo, porque simplemente como estos dos delitos están considerados por la comunidad internacional como los más graves, y dado que son considerados los más graves de toda la gama de delitos que hay, admiten ciertas excepciones, como por ejemplo que son imprescriptibles, o sea, se puede perseguir el delito no importa cuándo, y también se les puede, no son susceptibles a que se les aplique el principio de no aplicación retroactiva de la ley, o sea, pueden aplicarse retroactivamente, es decir, si ahorita se incorporara el delito de lesa humanidad, se puede investigar a los sujetos que estuvieron involucrados en todas las violaciones a derechos humanos en los 60, 70, 80, se puede aplicar, se puede perseguir bajo el delito de lesa humanidad por esta excepción que hay. Sí, o sea, no son delitos comunes, son delitos extraordinarios precisamente porque se abusa del poder y desde el aparato del Estado es que se cometen estos delitos. Entonces, es una herramienta muy eficaz, yo diría, o sea, al menos a lo mejor de manera simbólica, ¿no? Porque sí, el nombre, el delito de lesa humanidad suena un poco más fuerte a lo mejor que homicidio o lo que sea, y lo mismo delitos de guerra. Entonces, una tarea pendiente del legislativo, de la 4T, es que se incorporen estos delitos en nuestros códigos penales, o si se va a hacer un código penal único, pero pues que se pongan. Y naturalmente, estos delitos, como fueron definidos en el contexto de tratados internacionales, o sea, son a lo mejor muy generales porque tuvieron que negociarse entre países. Entonces, a lo mejor, pues también otra tarea pendiente del legislativo es de que a lo mejor los acomode a la realidad mexicana. O sea, pueden haber conductas que se presentan reiteradamente en México que no están a lo mejor dentro de los supuestos de crímenes de lesa humanidad, pero que en nuestra realidad mexicana ocurren mucho, pues a lo mejor aumentarlo, etcétera. Y es importante que las víctimas y las personas en general tengan este instrumento, tengan la posibilidad de denunciar los actos, las violaciones que viven bajo estos delitos, porque es realmente una protección contra los abusos del Estado. Incluso así están pensados estos delitos, bajo esta racionalidad es que fueron construidos. Entonces, esto es un paso pendiente. Es algo realmente muy pendiente porque es tanto como que estemos hablando en el aire. Porque estos delitos no están ni siquiera en nuestros códigos penales. Sí está el de desaparición forzada, pero digamos, es sola una de las tantas conductas descritas dentro del crimen de lesa humanidad. Ahora, el delito de desaparición forzada, así tal como está, no cuenta con la característica que cuentan los delitos de lesa humanidad, es que estos se cometen de forma sistemática o generalizada, y esta cuestión de sistemático o generalizado es que lleva atrás que hay política de Estado para cumplirlos. Entonces, por decirlo así, el delito de desaparición forzada, tal como está ahorita, es como de menor gravedad que los delitos de lesa humanidad.
Entonces, si le queremos dar instrumentos a la población en general, pues estos delitos tienen que estar tipificados en nuestros códigos penales porque no hay forma ahorita, o sea, la realidad de las cosas es que no hay forma ahorita de que sean exigibles ante una fiscalía. Y aquí volvemos otra vez un poco a la cuestión de los formalismos, y es de que en el discurso se puede hablar de delitos de lesa humanidad o delitos de Estado, pero en la realidad es que no existen en nuestro orden jurídico, así tal cual como lo requiere la Constitución. Entonces este sí es un problema muy grave, porque, desde el punto de vista simbólico, pues, ahí está. Ya es un gran paso el que se hable de esto y se diga, bueno, ocurrieron graves violaciones a los derechos humanos, cosa que pues no se hizo antes. Esto es un gran avance. Sin embargo, falta ese paso técnico que es que lo incorporen al Código Penal y bueno, esta es una tarea muy pendiente y que ahora si lo pasamos al caso de Ayotzinapa, va más o menos por ahí, porque, ya dijo Alejandro Encinas que se cometió un crimen de Estado. Es correcto en el sentido de que se utilizaron los órganos del Estado para delinquir y precisamente para privar de la vida y para hacer una serie de violaciones a derechos. En este sentido es correcto, es crimen de Estado, pero crimen de Estado, volvamos a lo mismo, jurídicamente es igual a nada, porque no está la categoría tal cual, así no existe en el derecho. Sí, podría decirse que es un crimen de Estado en el sentido de que se violentaron obligaciones del Estado en materia de tratados internacionales y pues el Estado mexicano sería también responsable, pero, aterrizándolo a la cuestión penal, lamentablemente ahorita las víctimas no están en la posición de ir a la Fiscalía General de la República y decir, quiero iniciar una investigación por delitos de lesa humanidad. Esa opción no, actualmente no es posible. Y entonces esto sí que es un tema súper urgente. Eso, pues, por un lado. Entonces, en este sentido, las víctimas y la ciudadanía en general y la 4T, impulsar que estos delitos se codifiquen de la manera más rápida posible, porque nos están diciendo que los estudiantes ya no están con vida, están muertos. Entonces, quiere decir que ya no es aplicable el delito de desaparición forzada. Ya no. Entonces, ¿qué delito nos queda? Nos queda el delito de homicidio. Pero el delito de homicidio, esta conducta fue categorizada, fue creada, construida para la criminalidad común. O sea, cuando se dijo, vamos a sancionar, vamos a meter dentro de las conductas del Código Penal al homicidio, estamos hablando del siglo XIX. O sea, en esos momentos en donde se pensaban la categorización de conductas sancionables, obviamente no se estaba pensando que fueran cometidas desde el aparato del Estado, porque en ese momento la lógica era diferente, era de que el Estado precisamente iba a proteger contra las lesiones que sufrieran los individuos a sus derechos. Entonces, la lógica era totalmente al revés. Entonces, los delitos que ahorita estarían siendo encuadrados a los hechos de Ayotzinapa son conductas realmente anacrónicas. Entonces, esto sí que es urgente porque no hay manera. Ahora, existe otro mecanismo en tal caso,
digo, ya que no contamos nosotros con delitos de lesa humanidad en nuestra legislación, bueno, está el hecho de que como suscribimos, ratificamos el Estatuto de Roma, que es el que crea la Corte Penal Internacional y la competencia de la Corte Penal Internacional por los delitos de genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión. Entonces, como estamos suscritos al Estatuto de Roma, entonces sí que existe la posibilidad de que el Estado autorrefiera este caso y entonces sí que la Corte Penal Internacional investigue los hechos por delitos de lesa humanidad. Y esta posibilidad nos la da el artículo 14 del Estatuto de Roma. Entonces, sí que se podría presentar al presidente López Obrador, ya que nuestro orden jurídico no contiene el delito de lesa humanidad, entonces que sea la Corte Penal Internacional la que se encargue de investigar y enjuiciar este delito. Y esto traería varias ventajas. En primera, bueno, es un órgano tercero, imparcial, donde no tendría, o sea, el investigador, bueno, es una persona ajena, ¿no? Y además, normalmente, las investigaciones ante la Corte Penal Internacional requieren una revisión judicial, o sea, dentro de la misma Corte Penal, en la Corte se revisa si sí se lleva a cabo tal investigación o no. Pero como se trata de una autorreferencia de un Estado parte, entonces este paso se sabe inmediatamente a la investigación de los hechos. Entonces, esto ya daría, porque podría ser la investigación más ágil para las víctimas, pues todo el mundo en general, sería a que si esperamos a que el legislador meta el delito de lesa humanidad en nuestro Código Penal Federal. Entonces, bueno, yo creo que esto es una tarea pendiente, muy urgente, ahora que vemos los resultados de Ayotzinapa, porque ya que resulta que no están desaparecidos, entonces, ¿con qué delito van a investigar? ¿Qué delito van a enjuiciar? No nos queda ninguno ya. O sea, lo más, por decirlo más, lo más cercano a podría ser el de desaparición forzada, les digo, y entre comillas, porque no contiene la cuestión de sistemática o generalizada. Pero, entonces, bueno. Y ahora de las cosas que ya que se han logrado, efectivamente, pues sí es un gran paso que se haya iniciado, que se haya decretado esta Comisión de la Verdad, y muy importante que se hayan digitalizado muchos de estos documentos y concernientes a la guerra sucia. Y finalmente esto ayuda a que se esclarezca la verdad de los hechos y hablar más abiertamente de estas situaciones que ocurrieron. Y también nos permite conocer mejor el sistema político del PRI, porque esta apertura de documentos nos permite ver en el interior qué objetivos se seguían, qué discurso seguían, y también permite evidenciar el desprecio, volvemos, que se tenía a la vida humana. Esto lo mencioné en la sesión de clausura, pero creo que vale la pena repetir lo que ahí ustedes pueden encontrar en estos archivos que se llama Archivos de la Represión. Si ustedes le ponen en el navegador de búsqueda, le ponen exterminio o eliminación, les van a salir documentos, porque resulta que al menos durante el 74, el ejército sí dio la orden de ubicación, eliminación y exterminio de los elementos de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento. Entonces, aquí podemos realmente evidenciar con documentos este desprecio a la vida que desgraciadamente pues
continuado y lo vemos en un momento culmen en Ayotzinapa, desgraciadamente también en Guerrero. Entonces, bueno, por mi parte esto sería. Muchas gracias, doctora. Creo que ha puesto pues elementos, nos ha marcado una ruta muy clara sobre cuáles son las acciones que necesitamos tomar para realmente poder hablar pues de una justicia transicional, ¿no? Cómo es que podemos fortalecernos de los mecanismos internacionales para poder llevar a cabo. Es una tarea ardua, porque eso implica realmente el reconocimiento, como lo mencionaba, el reconocimiento de los crímenes, el conocimiento y la integración de estos delitos, pues realmente a niveles constitucionales, ¿no? Y me parece que es algo que se tiene, como ya lo mencionó, que legislar, y pues en ese asunto sí es un punto clave para poder llevar a cabo, pues que se puedan realmente perseguir estos delitos de una forma efectiva, ¿no? En ese sentido, pues me gustaría escuchar al doctor Jorge Zúñiga, ¿no? Y con esta participación concluiríamos ya este gran conversatorio que hemos tenido el día de hoy. Entonces, bueno, le cedo la palabra, doctor Jorge. Gracias nuevamente, Karina. Bueno, en realidad creo que ha sido una exposición muy ilustrativa de parte de Tania Tilano. Me parece que habría que retomar dos puntos que ella ha dejado ver en su intervención y además ha sido también puntos que los ha tocado ya en las diferentes sesiones del curso. Y es por una parte, y creo que es algo muy esencial en esto, la actualización de conceptos del derecho penal, ¿no? O sea, cómo interpretar ciertos actos que ahora son de nuestros tiempos, pero que no hay conceptos que puedan describirlos, ¿no? Explicarlos, porque eso pues justamente determina un poco cómo se enfrenta el delito, ¿no? Entonces, pues creo que eso es algo que queda como un reto pendiente en este proceso de transformación, una actualización de conceptos y delitos del derecho penal, porque ciertamente ya estamos viviendo fenómenos que no eran tan recurrentes en los siglos XX o XIX, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un reto importante a nivel de especialistas, evidentemente, que puedan trabajar con diferentes actores que también están interesados en estos temas, ¿no? Por otra parte, me gustaría resaltar el punto de la doctora Tania Tilano con respecto al caso de los estudiantes de Ayotzinapa. Como ya lo ha comentado Karina Martínez, el día de hoy, 19 de agosto del 2020, se da a conocer en los periódicos, en los medios digitales, el informe que presentó el día de ayer, el 18 de agosto, Alejandro Encinas, de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso de Ayotzinapa. Entonces, justamente cuando tenemos este diálogo, sale esta noticia de esta comisión y pues yo creo que aquí es importante la forma en cómo está analizando la doctora Tania el problema, ¿no? Cómo ahora, si ya se ha determinado que que no están desaparecidos, sino que simplemente fueron desafortunadamente asesinados. Eh, bueno, ahora ya se entra a otro escenario, ¿no? Y aquí justamente la pauta que de alguna forma está señalando Tania es recurso de autorreferencia que puede iniciarse con la Corte Penal Internacional. Y me parece que es una propuesta que viene de una especialista muy acreditada como es la doctora Tania. Entonces me gustaría resaltar ese punto, ¿no? Por otra parte, y ya no tan de forma técnica como nos ha ofrecido la doctora Tania su intervención, sino más viéndolo desde otro ángulo, pues yo creo que el reto, ciertamente ha habido muchos avances en el periodo
del presidente López Obrador. Él ha impulsado muchos actos importantes de justicia sobre delitos del pasado, el Halconazo, las guerrillas, Ayotzinapa, ¿no? La creación de esta comisión por la verdad y el acceso a la justicia en el caso de Ayotzinapa. O sea, me parece que ha habido muchos actos que han mostrado por parte del presidente López Obrador un compromiso con las víctimas y un compromiso también con la memoria, la memoria colectiva sobre estos actos, los actos atroces que se cometieron en el pasado, ¿no? Me parece que uno de los retos es esto último que acabo de señalar, lo apuntaría yo como avances que se han dado en este periodo de gobierno del señor presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ciertamente me parece que la 4T también tiene retos importantes en esta materia y el reto importante es hacer justicia finalmente a las víctimas, a todas esas personas que eran despreciadas por los regímenes anteriores del PRI, del PAN, que los veían como gente que había que despreciar por su origen social, por su color de piel, por su forma de expresarse discursivamente o lingüísticamente. Toda esa gente que realmente fue despreciada por las élites políticas y económicas, uno de los retos de la 4T es hacerle justicia a esa gente, porque recordemos que el Movimiento de Regeneración Nacional tiene su razón de ser en esa gente, en toda la gente que fue humillada, sojuzgada, violentada durante los regímenes de los gobiernos anteriores del PRI y del PAN. Así es que nosotros tenemos ese reto desde el Movimiento de Regeneración Nacional y me parece que ese es el mayor reto que enfrenta la 4T. El hacer que esta gente que fue despreciada, hacerla también, tomar esta gente como, tomar las reivindicaciones de estas personas y también hacerlas sujetos de derecho, porque ellos también tienen derecho a la justicia como cualquier otro ciudadano o ciudadana de México y de cualquier estado nacional. Así es que me parece que ahí está el reto enorme de la 4T y para terminar, considero que se han hecho pasos muy importantes en los últimos 3 años, ya 4 casi, de gobierno de López Obrador, y me parece que se han dado muy buenos pasos. Hay que continuar por allí, pero a la vez hay que reconocer que nos hace falta todavía muchos escalones por subir para poder hacer justicia a estas gentes y a las víctimas. Muchísimas gracias, Karina. Hasta aquí mi intervención.